Hola, muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Voy a hacer una breve presentación de esta propuesta que desarrollamos en la revista PEL sobre las pedagogías feministas interseccionales. Yo soy psicóloga social, académica en la actualidad del Departamento de Trabajo Social. Yo me nombro a mí misma como psicóloga social feminista porque los feminismos en tanto teorías y campos de saberes han sido claves en la manera en que yo pienso la psicología social. Entonces, en ese sentido, no estoy pensándome como una identidad del feminismo, sino más bien como un posicionamiento teórico, político y ético, ¿no? Siempre me gusta hacer esa aclaración. Bueno, nuestro artículo se denominaba Más allá de una educación no sexista, pedagogías feministas interseccionales, y quisiera también aclarar que no se trata, digamos, acá de arrogantemente pensar que ya superamos, digamos, la demanda por una educación no sexista, sino que más bien nos interesaba aquí complejizar y profundizar el debate en torno al sexismo en la educación, también poniendo en cuestión esta consigna que tiene un origen más bien liberal de pensar en términos de no sexismo, como que pudiéramos ser neutrales respecto al sexismo y tomar en ese sentido todo lo que es el legado de los feminismos afroamericanos, de los feminismos negros, decoloniales, chicanos, etcétera, que siempre han insistido mucho en la necesidad de que tenemos que ser antirracistas, antisexistas, antes que no sexistas o no racistas. Entonces, por eso es que nosotros enfatizamos esta necesidad de ir más allá de una educación no sexista, y a la base de eso, en particular, la necesidad de tomar en serio los feminismos en tanto campo de saberes críticos. Y eso es algo que vivimos. Hay que pensar que esto lo escribimos también en el contexto de post-toma feminista de nuestra facultad y todas las discusiones que se dieron, sobre todo en el contexto de la mesa triestamental feminista que se configuró en nuestra facultad para dar respuesta a las demandas, porque justamente una de las discusiones que se dieron es que a estas demandas había que generar como respuesta un proceso colectivo de transformación de la educación y de la universidad y no dejarlo en manos de expertas en género que fueran a resolver el problema. Y en ese sentido, una de las cosas que a mí me viene molestando en realidad hace mucho tiempo, porque trabajo desde el campo de los estudios feministas, es que muchas veces los feminismos son reconocidos en tanto movimiento, el género como categoría de análisis, pero no los feminismos en tanto estudios feministas, campo de saberes, epistemología feminista, pedagogía feminista, y eso estaba efectivamente bastante ausente en los debates. No se hablaba del feminismo desde la experiencia, pero poco de que estos son temas que se vienen debatiendo hace 20, 30 años por lo menos, y que al parecer nadie estaba mirando hacia allá. Por eso este énfasis que yo le quiero dar, y por supuesto, bueno, ya lo dije, no sexista o antisexista como una pregunta, ¿no? Hacia dónde podemos ir avanzando. Acá muy brevemente quiero también, justamente con estas imágenes, enfatizar esta larga historia que tenemos de protestas sociales distintas en torno a los temas de sexismo y educación a nivel global, ¿no? Tenemos ahí una imagen de Women Take Back the Night, que esto es en los años 70, a principios de los años 70 en Estados Unidos, que fue un movimiento, digamos, bastante masivo, donde las mujeres salían a protestar por lo inseguros que son los campus universitarios. Acá además es interesante pensar que esto es un problema que sistemáticamente se ha denunciado, pero que estadísticamente no ha mejorado en nada, ¿no? Esto es un problema en que hemos fracasado sistemáticamente en mejorar las condiciones del sexismo, de la violencia sexual, del acoso en las universidades a nivel global. Por otro lado, hoy tenemos a Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, que también me parecía bonito, digamos, recordarlas, y eran parte del grupo de acción travesti calle revolucionaria en los años 70, y fueron también, ellas se tomaron en su momento un hall de la Universidad de Nueva York para protestar por las políticas homofóbicas, transfóbicas, sexistas en educación. Y quería recordar también a Jyoti Singh, ¿no? Este es un caso que removió mucho a nivel global. Yo no sé si acá algunos vieron el documental India's Daughter, que estuvo un tiempo en Netflix. Jyoti Singh fue una estudiante de medicina que en el 2012 fue violada, asesinada en grupo. Fue un caso muy terrible, del cual además hay varios documentales, y que efectivamente mostró también cómo en India todos los estudiantes salieron a la calle en masas a protestar por este caso, ¿no? Y una imagen también, digamos, local acá en Santiago, de cómo esta demanda que se empieza ya a instalar desde el 2011, quizás como una consigna más del movimiento estudiantil,
pasa a ser una demanda potente en sí misma, pero todavía como una pregunta abierta, ¿no? Parece ser que tenemos que seguir debatiendo y cómo se manifiesta el sexismo en la educación y qué estamos entendiendo por esto y cómo nos hacemos cargo. ¿Basta con incluir lecturas de mujeres en los programas? ¿Basta con incluir un poco algo que tenga que ver con perspectiva de género, con un par de optativos? ¿O más bien estamos pensando en términos de tomarnos en serio lo que han estado diciendo tanto los movimientos como las teorías feministas hace décadas? Y eso implica, por lo tanto, este gran desafío de pensar otra educación y otra universidad y volver a hacernos ciertas preguntas que son claves, que también son claves para las pedagogías críticas, ¿no? ¿Cuál es el sentido y finalidad de los procesos educativos, ¿no? Nuestra convicción feminista nos dice que la finalidad de la educación no debe enfocarse únicamente en la inserción exitosa en el mercado laboral, sino que en la formación de sujetos críticos comprometidos socialmente con formar parte de procesos de transformación social que apunten a la construcción colectiva de una sociedad más justa y vivible para todas las personas, ¿no? Esto era un poco como una declaración también ética política respecto a hacia dónde deberíamos mirar para tomar en serio, digamos, esta apuesta por unas pedagogías feministas interseccionales. Y aquí también con estas imágenes quería demostrar que efectivamente ha habido históricamente un diálogo muy interesante entre distintas pedagogas feministas, críticas y pedagogos críticos más clásicos, ¿no? Ahí tenemos a Peter McLaren con Bell Hooks, a Peter McLaren con Paulo Freire y Henry Giroux con Paulo Freire, y todos estos también son parte, digamos, de pedagogos críticos muy relevantes que han escrito, no sé, yo creo que cada uno de ellos ha escrito más de 30, 40, 50 libros, donde justamente la articulación entre racismo, clasismo y sexismo ha estado en el centro de estos debates y estas discusiones e intereses. Y a mí me gusta pensar, más que una crítica feminista a las pedagogías críticas que solo toman en cuenta clases, más bien pensar en términos de estos diálogos constructivos, afectivos y amorosos que han existido, ¿no? Y en ese sentido, no estamos, y muchas veces nos pasaba, ¿no? Yo no sé cómo, me imagino que en otras universidades fue similar, que le dicen, bueno, ¿y cómo se hace? ¿No? Denos una guía, una instrucción clara de cómo terminamos con el sexismo en la educación. Y efectivamente sabemos que esto no ha sido tan sencillo, no basta con capacitar media horita en género, que también era lo que pedían algunos cientistas sociales de nuestra facultad, ¿no? Sino que más bien cómo efectivamente podemos posicionar este debate, y esto es algo que yo quería enfatizar, la necesidad de generar debates que sean abiertos y constructivos, ¿no? Porque efectivamente, lamentablemente yo creo que a veces también ciertas maneras de pensar el feminismo, quizás justamente no en su complejidad interseccional, hacen que también se reinstalen ciertos fundamentalismos que han estado al alero de ciertas perspectivas feministas que yo creo que más clausuran que abren debates. Y en ese sentido, me queda poquito tiempo, nuestra apuesta, y que la desarrollamos, digamos, un poco más en el artículo, tiene que ver con recoger la interseccionalidad, que justamente es esta apuesta a la complejidad y a pensar que las distintas formas de opresión están interconectadas, de cómo construir este enfoque multidimensional transdisciplinario que mire desde este enfoque complejo las relaciones de poder y las desigualdades de manera integral. Y esto es algo que es quizás uno de los aportes más importantes de los estudios feministas, justamente. Nos vemos que ahora se ha puesto como de moda el concepto interseccionalidad, pero muchas veces se despolitiza, se pierde que a la base hay décadas tanto de movimiento político y sobre todo de feministas, digamos, no blancas, no heterosexuales, no occidentales. Por lo tanto, acá los feminismos afroamericanos, negros, son claves. Y al centro de estas propuestas, además, hay una crítica a lo que han sido ciertos feminismos mainstream más liberales y la individualización de problemas sociales, ¿no? La despolitización tanto de las luchas como de las críticas feministas. Y yo creo que cuando uno, un poco, María Luisa Muñoz al principio hizo varias referencias a textos que para mí también han sido clave y que yo creo que marcan un antes y después en la formación tanto personal como política, teórica, y creo que es una invitación importante, ¿no? Acá las voy a nombrar solamente porque ya me quedan 2 minutos. Estos son algunas de las claves que nosotros las propusimos, pero como una invitación, no como una invitación a pensar más allá de una educación no sexista, y implica tomar en serio los aportes de las epistemologías feministas, de todo lo que tiene que ver con la apuesta por conocimientos situados, las pedagogías feministas como prácticas encarnadas y afectivas, porque los temas de afectividad y cuerpo y pasión siempre han estado al centro de las teorizaciones feministas. Ahí también vemos nuevamente cómo los saberes feministas han estado excluidos porque se habla mucho del giro afectivo. Muchas teóricas feministas dicen, pero en las teorías feministas nunca existió el giro afectivo porque el cuerpo y los afectos siempre han estado al centro de las teorizaciones feministas.
preocupación explícita por relaciones y jerarquías de poder, la dimensión relacional y colectiva de la construcción de saberes. Esto también como una crítica importante a lo liberal, que justamente pierde de vista lo relacional y colectivo y lo político de las desigualdades sociales, ¿no? Y la preocupación por mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, en el sentido que lo que queremos es que efectivamente podamos cambiar modos de entender y materializar el mundo y que las vidas concretas de las personas mejoren, no que tengamos más posgrado en género y que además eso muchas veces bajo las lógicas más neoliberales de la universidad se convierte como en un negocio extra que aprovechamos, que el tema está de moda y no realmente tomarnos en serio las preguntas más profundas que nos estamos haciendo acá, ¿no? Y en ese sentido creo que acá hay una invitación que deberíamos tomarnos en serio y que siento que del todo no se ha tomado en serio, y ahí es cosa de mirar también la historia, ¿no? Que estos temas se han estado instalando, pero lamentablemente después se sacan protocolos además, si ustedes ahora miran, hay investigaciones por lo menos de los últimos 10 años que muestran que los protocolos han fracasado, que no mejoran, que no hacen lo que dicen hacer, ¿no? Como dice Sara Ahmed, estos protocolos no performativos, ¿no? Y en ese sentido, esta era un poco la invitación que yo quería hacer, ¿no? Acá la invitación es justamente a imaginar y soñar una educación que todavía no existe y de la cual tenemos que hacernos parte. Eso, muchas gracias.